Hola, ¿qué tal, chicos? Excelente mañana. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que con toda la actitud. Ya es jueves, prácticamente ya estamos a un día únicamente para que se termine pues nuestro curso de inducción. Es muy importante que antes de iniciar o iniciando cada una de las clases debemos de poner en el área de chat, debemos de poner nuestro nombre completo. Muy bien, pues yo creo que ya empezamos, ¿no, Bravo? Sí, ok. Muy bien, chavos. Bueno, primero me da mucho gusto darles la bienvenida a la universidad. Yo soy Fernando Vargas, soy psicólogo y soy el jefe del departamento de psicopedagogía. Es muy importante para mí poder acercar qué es la psicopedagogía y en qué podemos apoyarlo. Somos un departamento de apoyo académico. ¿Qué significa eso? Que interactuamos con ustedes en diversas maneras, desde exámenes de movilidad, desde procesos psicoterapéuticos y diversas cosas que voy a ver ahorita en una presentación. ¿Sí? Paso a la presentación, les empiezo a platicar y al final voy a dejar un espacio para preguntas o respuestas, ¿sí? Al igual voy a dejar mi número de teléfono para el caso de que después de lo que explique, si gustan contactarme, a mí o a mi asistente, pues lo pueden hacer con la mayor confianza y los atendemos con el gusto del mundo, ¿sí? Empiezo con la presentación. Bueno, este es el logo de nuestro departamento, que es psicopedagogía, que es una combinación entre psicología y pedagogía. La psicología, como ya sabemos, pues es el estudio de las conductas, de los pensamientos y las emociones de las personas, y la pedagogía son las herramientas que tenemos para poder conducirnos en el aprendizaje a partir de diversas teorías. Entonces, esta área es una mezcla de dos carreras en sí. ¿Sí? Vamos a empezar con una frase que la verdad la puso mi asistente en la presentación, pero creo que es muy interesante en términos de lo que es la psicología. La frase dice, si queremos algo en la vida, debemos tomar responsabilidad de ello. ¿Por qué es importante esta frase? Porque normalmente en la vida nos pasamos culpando a la pareja, a los amigos, a los papás de todo lo que nos pasa en la vida. Al entrenador, al señor del camión, al que va manejando el otro carro, de todo lo que nos pasa. Y la verdad es que no es una forma proactiva de andar en la vida. Es decir, tenemos que tener responsabilidad de absolutamente todo, es decir, de quién soy, de lo que hago, de lo que gano, de lo que siento, de lo que pienso y por supuesto de lo que hago. Entonces, esta frase va en el sentido de que cualquier cosa que tú tengas o quieras hacer en la vida depende absolutamente de ti. Y no es válido, en un sentido de crecimiento humano, pasarme culpando a los demás de lo que pasa conmigo. Eso es realmente crecimiento. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el edificio B eh, y particularmente entrando está la sala audiovisual. Justo enfrente están los cubículos de psicopedagogía. Son dos, en uno donde está su servidor, Fernando Vargas, y en el cubículo de enfrente está mi asistente, que también es licenciada en psicología. Su nombre es Fabiola González. Esa es nuestra ubicación. Es muy importante para mí lo siguiente. En ocasiones, para asistir con nosotros, puede ser que un maestro te pueda referir, puede ser que tú le pidas a un tutor poder asistir con nosotros, pero también puedes hacerlo de forma directa. Es decir, tenemos una página de Facebook, está mi número abierto para todo el mundo por si te quieres contactar directamente conmigo por las cuestiones de que a veces nos da un poquito de pena, ¿no? Que la gente se entere que yo asisto al psicólogo, que tengo una reunión con el psicólogo. Entonces, tratamos de que esa parte de la confidencialidad sea muy importante, entendiendo que a veces no es sencillo, ¿no? Poder hablar de lo que me está pasando. Y particularmente en estos momentos, este confinamiento que estamos viviendo en este momento definitivamente no es algo normal, es algo que pasa cada 100 años, entonces nadie puede decir que está preparado para lo que estamos viviendo, ni en términos económicos, ni emocionales, ni psicológicos. Entonces, la verdad es que hay muchos estudios al respecto que dicen que en el día de hoy, se han incrementado entre 25 y 30% los niveles de ansiedad, depresión
y por lo tanto de violencia en los hogares, en el mundo, no es solo particular de México. Entonces, si siempre es importante tener con quién trabajar lo que me pasa, creo que en este momento aún más. Estas son las principales funciones que tenemos en el departamento. Es orientación educativa, psicoeducación, orientación vocacional, psicoterapia, cursos, talleres, conferencias y canalización a diferentes instituciones de salud mental. Enseguida voy a explicar cada una de ellas. En orientación educativa trabajamos diversas cosas. Una son los estilos de aprendizaje, es decir, cada uno de ustedes es un ser único. Entonces, no aprendemos de la misma manera ni al mismo tiempo. Hay personas a las que se les facilita mucho aprender viendo, otras que son más auditivas y otras que necesitan hacer las cosas para aprender. A esto le llamamos estilos de aprendizaje. No significa que tenemos uno en particular, significa que predomina uno. Entonces, debemos diseñar estrategias de estudio en base al que predomine en mí, porque eso va a potencializar el que yo pueda aprender más rápido y mejor, ¿sí? Bien, las inteligencias múltiples, ¿qué es eso? Un autor que se llama Howard Gardner descubrió que la inteligencia intelectual no es suficiente, es decir, que tenemos diferentes capacidades y que son muy particulares en cada persona. Entender cuáles son esas inteligencias es muy importante para mi desarrollo. ¿Por qué? Porque me puede ir mejor en cosas para las que yo nací, para las que yo tengo ciertas facilidades, ¿sí? Entonces, hoy decimos que no es tan importante la inteligencia intelectual siempre y cuando pongas en práctica las demás, ¿sí? Particularmente la emocional. Y métodos de estudio. ¿Qué son los métodos de estudio? La verdad es que tengo que decir algo, yo estoy sorprendido de algo. Nos decimos estudiantes, pero la verdad es que no sabemos estudiar. No lo digo por ustedes, lo digo por la experiencia de años anteriores. Es decir, hasta el día de hoy no me ha tocado un alumno, uno, que llegue a la universidad sabiendo estudiar, ¿sí? O sea, hacemos lo que podemos, ¿no? Que hago un cuadro sinóptico, que memorizo hasta que me aprendo las cosas, que contesto cuestionarios, que subrayo lo más importante. Esas son herramientas, pero son herramientas aisladas. Lo importante de un método de estudio es potenciar el aprendizaje. A veces nos ponemos, por ejemplo, bueno, por siempre hemos tenido en México como característica el aprendizaje memorístico, que es memorizo lo que me vas a preguntar, profe, te lo contesto y ya pasé el examen. Bueno, eso te sirve para pasar un examen, pero no te sirve para aprender, no te sirve para poner en práctica aquello que estás aprendiendo. Entonces, eso no es aprendizaje realmente, eso es memorizar. Memorizar y aprendizaje no son lo mismo, ¿sí? Hoy hablamos, según autores como Ausubel, del aprendizaje significativo, que es el aprendizaje que vas a poder poner en práctica, ¿sí? Entonces, los métodos de estudio son una serie de pasos que te hacen aprender de forma más rápida, más interactiva, más dinámica y que para tu cerebro va a ser más motivante, ¿sí? No el simple hecho de monótonamente aprenderme las cosas. Entonces, para eso nos sirven los métodos de estudio. Y aunado a eso, pues tenemos los hábitos de estudio, que es otra parte también importante, ¿no? Cosas que son muy sencillas, pero que son muy importantes, ¿no? Como el lugar donde estudio. Mucha gente no sabe que es malísimo estudiar en la cama, por ejemplo, porque te va a dar sueño. Mucha gente estudia con música. No significa que no se pueda, pero no todo el tipo de música me sirve para estudiar. Hay música, por ejemplo, que me va a distraer en vez de beneficiarme. Y aunque la música pueda ser buena, no de todos los tipos y nunca música que tenga voz, porque mi cerebro en automático va a seguir la voz. Entonces, lo que yo estoy estudiando, en términos de atención, se va a dividir, ¿sí? Bueno, eso es un poquito así, muy a grandes rasgos, lo que es orientación educativa. Psicoeducación. La psicoeducación tiene que ver con que te vamos a platicar cosas de lo que son los trastornos del estado de ánimo, de la alimentación, de la sexualidad, entre otros. ¿Por qué? Porque no sabemos. La verdad es que una persona que está deprimida no lo sabe, ¿sí? Por decirte un ejemplo rápido, te platico qué es la depresión. Mucha gente piensa que porque estoy triste estoy deprimido. No, la tristeza es tristeza, ¿sí? La depresión es una enfermedad mental que tiene que ver con un trastorno
de mi ánimo, pero es un trastorno que se manifiesta prácticamente todo el día y prácticamente todos los días, por un periodo mínimo de 15 días. ¿Cuáles son los síntomas de eso, por ejemplo? En ocasiones empezamos a comer mucho, en ocasiones poco, en ocasiones dormimos poco o dormimos mucho. Increíblemente es peor dormir mucho, ¿eh? Pareciera que no, pero es peor dormir mucho. Eh, Tenemos como que esa hambre, pero de ansiedad, ¿no? De quiero comer, pero que tiene que ser unas papitas, y tienen que ser con chile, y tienen que tener pepino, y tiene que ser con una coca. Eso no es hambre, eso es ansiedad, ¿sí? Normalmente que estoy deprimido, pues tengo baja autoestima, no tengo ganas de hacer nada, me cuesta levantarme temprano, siento como esa sensación de vacío. Normalmente me despierto y amanezco más cansado de lo que me acosté. Y en algunos casos puedo empezar a tener pensamientos negativos en el sentido de buscar hacerme daño, o a veces no hacerme daño, pero a veces como que el clásico, pues estaría chido si no despertara, ¿no? No es así como que querer matarme, pero tampoco estoy expresando un amor a la vida. Entonces, la psicoeducación tiene que ver con eso, ¿no? Con el que alguien me pueda explicar qué es eso que yo tengo, que para mí es normal, pero que en realidad no lo es, que tiene que ver con alguna enfermedad mental, que con una atención adecuada se puede tratar y puede salir adelante sin ningún problema. Las personas que se tratan, el 98% sale adelante. ¿Sí? Bien. Orientación vocacional. Este es un tema bien interesante porque pensamos cuando hacemos test de orientación vocacional, si los hacemos, porque la verdad es que no tenemos mucho la cultura de hacerlos, que cuando hago un test me va a salir una carrera. Y la verdad es que ese sería un primer error. Como lo decía, en base a las características particulares que tú tienes, en base a tu tipo de inteligencias, vas a tener la posibilidad de estudiar una, dos, tres o cuatro carreras. Pero es muy importante que esas carreras, primero, tengan que ver con la selección que tú haces. Es decir, que no estés influenciado porque mi papá estudió eso, o mi papá dice que esa es la carrera del futuro, o mis amigos todos se fueron a esa escuela. Entonces, vamos, no puedes tomar una elección de vida en base a las decisiones que otras personas tengan. ¿Por qué? Porque el único responsable, como dije al principio, vas a ser tú. ¿Sí? Y bueno, pues tengo que tener claro que tengo las aptitudes. Es decir, si a mí me gusta, no sé, quiero ser físico matemático, pues tengo que tener ciertas habilidades para matemáticas, porque si no, lo más probable es que no concluya la carrera. ¿Sí? Y esto se da, bueno, más bien muchos alumnos se dan cuenta de esto en segundo o tercer cuatrimestre. Entonces, a veces es importante como no perder tiempo y darme cuenta cuáles son las aptitudes. Ahora, yo puedo tener aptitudes, pero si no me gusta, por muy que yo tenga aptitudes para eso, pues tampoco voy a desarrollar mi potencial. Y por último, que esa carrera se adapte a mí. Es decir, si yo soy alguien muy extrovertido, pues difícilmente voy a poder trabajar de bibliotecario, ¿no? Si me gustan las actividades al aire libre, pues menos. Entonces, vamos, la carrera también se tiene que adaptar un poco a mis características de personalidad, que es algo que también estudiamos en la orientación vocacional, ¿sí? Yo comentaba hace ratito en un grupo que el año pasado, el Instituto Mexicano de la Competencia sacaba un estudio muy interesante. Normalmente, les soy honesto, desconocemos las carreras que existen. Entramos porque por ahí, por donde yo paso, está esta escuela, porque mi primo estudió ahí, porque, no sé, muchas razones de ese tipo. En Durango existen más de 400 carreras universitarias y en México existen más de 2.500. Bueno, pues el año pasado, el año pasado, de todos los chavos que salieron de preparatoria, el 50% entró a estudiar 9 carreras de esas 2.500. ¿Cuál es el problema de eso? Que a veces decidimos entrar a carreras como derecho que están súper saturadas, súper saturadas. Entonces, cuando salga, pues a veces puede ser complicado que yo trabaje en derecho, ¿no? ¿Y qué voy a terminar haciendo? Pues haciendo subempleo. ¿Qué es eso? Trabajar en otras cosas que no tienen que ver con la carrera que estudié. Mientras que hay carreras que tienen una demanda importante en el sector laboral.
Caso de las ingenierías. Eso está pasando en México. En los próximos 5 años, el país necesita 500,000 ingenieros que no se van a producir. Es decir, va a haber un déficit de ingenieros, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues a veces son importantes en cómo y por qué decido estudiar una carrera. Aunque les decía de que podemos tener preguntas al final de la plática, si alguien quiere interrumpirme y necesita preguntar algo, con toda confianza. Bien, psicoterapia. Fíjense bien, esto es algo como bien interesante porque es una cuestión de cultura. Es decir, en México somos un país que no hace tanto psicoterapia, ha aumentado, pero no ha aumentado lo que pasa en otros países como Estados Unidos o en países de Europa. ¿Por qué? Porque aquí nos da pena. La verdad es que pensamos que, ¿cómo le voy a contar algo que es incontable a alguien que ni conozco? Pues precisamente por eso es más fácil, porque el psicólogo no es alguien que te va a juzgar, no emite un juicio de si eres bueno o malo, simplemente te ayuda a buscar resolver la problemática que tienes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué asisto a un proceso de psicoterapia? Pues a veces por un trastorno del estado de ánimo, es decir, yo sé que lo que tengo no es normal y es importante para mí el poder atenderlo. ¿Sí? ¿Qué es un conflicto psíquico? Bueno, pues es un conflicto entre lo que pienso y lo que hago. Es decir, pienso, siento y hago. ¿Por qué? Porque yo sé en ocasiones que ese chavo no me conviene, pero es que yo lo quiero mucho, entonces voy a estar con él. Eso es un conflicto intrapsíquico. ¿Por qué? Porque lo que pienso no tiene congruencia con lo que siento ni con lo que hago. ¿Y qué me va a generar? Pues normalmente problemas. ¿Sí? Ese es un ejemplo así como que muy básico, pero para entender qué situaciones puedo resolver en psicoterapia. Ahora, vamos, la psicoterapia, hay una definición que a mí me gusta mucho que dice que es como un reencuentro contigo. Es decir, primero vas a conocerte. Segundo, vas a perdonarte. ¿Para qué? Para poder reconciliarte contigo y seguir adelante. Muchas veces en muchos periodos de la vida nos quedamos como atascados en ese momento y no seguimos adelante. Puede ser un duelo, puede ser diferentes situaciones. Entonces, es importante poderlo trabajar para seguir adelante. Ahora, ¿necesitas tener un problema para asistir a psicoterapia? No. Algo que trabajamos los psicólogos y particularmente con los jóvenes, yo trabajo mucho con jóvenes aquí en mi consultorio, es el potenciar las habilidades, es decir, desarrollar el potencial que tú tienes. Es decir, buscar evitarte problemas que no tienes y dirigirte a donde tú quieres ir, sin la necesidad de ir tropezando o de ir teniendo problemas en el camino, que sería lo ideal, ¿no? Eso es de alguien muy inteligente. Bueno, y en el departamento tenemos colaboración con diferentes instituciones que se dedican en muchos sentidos a dar pláticas de diferentes tipos, como violencia en el noviazgo, como embarazo adolescente, que por decirte 2 ejemplos son temas muy comunes en Durango. En Durango estamos entre los primeros 5 lugares en embarazo adolescente. ¿Y con qué tiene que ver? Con una muy pobre educación sexual. Es decir, educarte sexualmente no quiere decir uso un condón, no tiene que ver con eso, tiene que ver con las decisiones que tomas en términos de sexualidad. Y sexualidad no solo tiene que ver con la genitalidad, que es el acto sexual, sino con las decisiones que tomas de la gente con la que te relacionas, que por supuesto puede determinar tu vida, ¿no? Entonces somos como enlace entre las instituciones y ustedes para acercar este tipo de pláticas y pues poder crearte, cambiarte un poco la forma de ver ciertas situaciones, ¿sí? Y bueno, una de las cosas que hacemos es canalización. ¿Qué es la canalización? En ocasiones, muchos problemas los vamos a poder atender aquí, en la universidad. Tenemos a tu servidor, que es el jefe del departamento, a Fabiola, que es mi asistente, y normalmente tenemos 2 o 3 pasantes que nos apoyan en diferentes situaciones, pero aún así no es un hospital, entonces de pronto tenemos que poder recurrir a instituciones de salud del Estado para poder atender diferentes problemáticas, desde adicciones, desde psiquiátricas, y bueno, no está por demás decir que tenemos convenio de colaboración con las mejores instituciones de salud del Estado, de salud mental, para que puedas ya sea atenderte completamente gratis o con un costo mínimo de recuperación, pero con una muy buena atención. ¿Sí? Entonces tenemos estos convenios que puedes aprovechar. ¿Sí?
Y bueno, termino la presentación con algo que dice que el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. Dicen que somos lo que comemos. Bueno, pues también somos lo que pensamos. Entonces, es muy importante que puedas tener el control de tus pensamientos porque eso va a definir tu estado de ánimo y también tus acciones. Muchas veces vamos por la vida, pero sin control. Lo que nos controla son las emociones que tenemos en ese momento. Ahí, por favor, anótenlo. Tenemos los números de contacto como para un contacto confidencial con nosotros. El primero es el teléfono de un servidor, Fernando Vargas, y enseguida el de mi asistente Fabiola González, que también es psicóloga. De hecho, ella tiene una especialidad en sexualidad. Entonces, a cualquiera de los que nos guste contestar, yo soy psicólogo clínico, esa es mi especialidad. Y pues estamos para servirte en cualquier cosa que necesites. Repito, puedes contactarnos vía Facebook, puedes contactarnos por correo, puedes contactarnos por teléfono o a través de algún tutor. ¿Sí? Esto sería todo en la presentación y me gustaría que opinen, ¿no? La verdad es que lo que hacemos en este departamento, les soy muy honesto, no es por presumir, pero instituciones bien, bien grandes, no voy a decir nombres, no tienen este servicio. Entonces, vamos, es importante que si necesitas, lo puedas aprovechar porque eso puede determinar cuestiones de salud o que puedas terminar o no una carrera. ¿Sí? Preguntas. También se me pasó decir eso, en ocasiones, a veces alguien ya asistió al psicólogo, en ocasiones estás llevando algún tratamiento psiquiátrico y es importante que tengamos un seguimiento. ¿Por qué? Primero, porque para tener la información de que pase eso contigo, pero sobre todo para poder apoyarte. Porque a veces que estamos tomando algún medicamento psiquiátrico, sobre todo al principio, en ocasiones es complicado levantarnos en la mañana y se nos da bastante que de pronto a la clase de las 7 no asistas algún día o 2 días. Y es importante hacerle ver a los profes que a veces no faltaste por flojo, sino porque estás en un tratamiento médico al cual te estás adaptando. A veces toma 1 hasta 2 meses adaptarme a un tratamiento, entonces puede cambiar un poquito mi ritmo de vida normal, ¿no? Entonces, ese seguimiento tiene que ver con ese apoyo que nosotros le explicamos a los maestros qué está pasando y qué ciertas consideraciones puede tener contigo. En ningún sentido es pasarte materias, en ningún sentido es que te dejen no hacer las cosas, simplemente brindarte el apoyo para que lo puedas hacer a tu ritmo. Una pregunta. Sí. ¿Cómo saber si necesitas ir o cómo sería ese? Sí, como te digo, para nosotros es muy importante la parte de la confidencialidad. Yo sé que no es sencillo ir al psicólogo. Te soy honesto, han llegado muchas chavas a decir, oiga, me gustaría que me atienda, pero en otro lugar, ¿no? Privado, en mi consulta privada. Y le digo, ¿para qué? O sea, aquí no te voy a cobrar, en un consultorio sí. Pero yo entiendo que es por la parte de que a veces nos da pena, ¿no? Mira, lo que hacemos ahí es lo siguiente. Primero hay que, en base a una entrevista, y en base a veces a diversas pruebas podemos determinar si puedes tener o no una depresión, por ejemplo. Y en base al tipo de depresión es que ya se determina qué es lo más conveniente. O sea, la depresión tiene 3 niveles: nivel leve, moderado y grave. Un nivel leve, que es cuando normalmente la atendemos al principio, en los primeros meses o en el primero o segundo año de la enfermedad, es relativamente fácil con el trabajo psicológico, el que tengas buenos hábitos de ejercicio, de meditación, de algunas cosas, una serie de herramientas, puedes salir adelante. Pero una depresión moderada o grave en ocasiones sí requiere apoyo médico, ¿sí? Y en base a esas pruebas que hacemos, determinamos el grado y ya decidimos junto contigo y en ocasiones tu familia, a mí me agrada mucho que apoye a la familia, qué se puede hacer. Sí, referirte a una o a otra institución, dependiendo de pues, mucho de ti, ¿no? Tratamos de que sea lo más fácil para ti. Sí, pero hay pruebas. La verdad es que hacemos pruebas y entrevista clínica Ah, muy bien, muchas gracias. para servirte. ¿Alguien más? Yo. Bueno, a ver, bueno, profe, yo tengo una pregunta. Por Sí. decir, si llegamos a un grado de estrés muy grande, ya sea por la escuela y por otras situaciones externas,
¿ustedes hablarían con los profes? ¿O cómo estaría ahí? Bueno, primero, fíjate bien, el estrés, esta pregunta, qué bueno que la hiciste porque me da chance de explicar algo. Tenemos como que muy satanizado el estrés, ¿sí? O sea, sin estrés no harías nada. ¿Me explico? Es decir, el estrés es el que te dice ponte a estudiar, ponte a hacer la tarea, llámale a tal persona para hacer el trabajo. Es decir, el estrés es algo del día a día. Ese no es el problema. El problema es cuáles son los recursos que tú tienes para poder bajar esos niveles de estrés. ¿Me explico? Es decir, en el día a día, en la escuela y en el trabajo y en tu familia vas a tener estrés. El problema no es, profe, entonces no les pongas tareas porque se van a estresar. No funciona así. En el trabajo vas a tener muchas cosas que te van a pedir. El punto es, ¿cómo le hago en el día a día para manejar el estrés? Entonces, en un proceso de terapia, aunque sea breve, hay procesos que puedes venir 4 sesiones, por ejemplo. Es un proceso breve, le decimos, psicoterapia breve. Te enseñamos cómo hacerle para que tú misma puedas manejar esos niveles de estrés y que no se conviertan en un estrés negativo que se llama distrés, que ese sí no es saludable. Ese distrés te podría llevar a una depresión, te podría llevar a una ansiedad, pero con hábitos saludables no tienes por qué llegar ahí. ¿Sí me explicó? Sí, profe, gracias. Para servirte. Profe, ¿usted cree que en un caso grave de depresión el medicamento controlado ayude en algo? 100%. Mira, antes, te hablo vamos, no sé, hace 20 años, había como que un pleito, ¿no? Entre psicólogos y psiquiatras, tengo que reconocerlo. Los psicólogos decían, no, no vayas al psiquiatra porque te va a medicar y vas a andar bien dormido y no vas a poder hacer nada, entonces mejor lo sacamos con terapia. Y el psiquiatra te decía, no, no vayas al psicólogo, con el medicamento vas a estar bien. Cientos de estudios, es decir, meta investigaciones, dicen que lo ideal es un tratamiento integral. ¿Qué es eso? El medicamento y el proceso terapéutico. ¿Sí? Por decirte un ejemplo, yo tengo un ejemplo así bien particular que me llama mucho la atención y lo utilizo en ocasiones. Hace tiempo, hace años, llegaron en la misma semana 2 pacientes con el mismo grado de depresión, depresión grave. ¿Sí? Cuando estamos hablando de una depresión grave es cuando ya intentaste suicidarte o lo estás pensando. Entonces, atiendo a estas 2 pacientes en la misma semana. A las dos les digo lo que te estoy diciendo. Es importante, aparte del tratamiento psicológico, llevar un tratamiento médico. Bueno, una eran 2 chicas, y de la misma edad casualmente. Una de ellas me dice, no tengo problema, dígame a dónde voy, con qué psiquiatra o cómo le hacemos. La mando a atención psiquiátrica, bien. Y la otra me dice, ¿sabe qué? No. Y casualmente la otra era enfermera, ¿eh? La que me dijo que no. Me dijo, ¿sabe qué? No. Yo hago lo que usted me diga, voy a ser disciplinada, pero yo no quiero medicamento. Ok, las dos salieron adelante. A las dos las di de alta. La única diferencia es que la que tomó el medicamento y la terapia, la di de alta en un año. Y a la que no tomó el medicamento, la di de alta en 2 años, 8 meses. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué sufrir tanto tiempo algo que no está chido? O sea, que, vamos, que no tienes ganas de vivir, que no tienes ganas de nada. No entiendo para qué vivirlo de esa manera. Y no lo digo yo, son cientos de estudios al respecto. De hecho, la especialidad que yo tengo, la psicología clínica, es como una especie de vínculo entre la psicología y la psiquiatría. Es como un punto medio, por decirlo así. En ocasiones, a veces los psiquiatras no te explican completamente cómo funciona tu cerebro, cómo funciona el medicamento. Entonces, es un poquito lo que yo estudié en la especialidad, pues. ¿Sí? Profe, ¿y no es necesario tener algún tipo de depresión? O sea, recurrir al psicólogo solo es como por salud mental. Sí, claro. Como te decía, una de las cosas que hacemos cuando alguien no tiene un problema de salud mental, que no tienes que tenerlo, es el desarrollo de potencialidades. Es decir, en ocasiones podemos trabajar lo que es, por decirte, algún plan de vida, ¿no? No siempre tenemos claro eso. Entonces, un plan de vida te puede apoyar en el sentido de no perder tiempo en cómo quieres conseguir tus metas.
en el sentido a veces de elección de pareja, por ejemplo, ¿no? ¿Sabe qué? Pues es que no sé, este chavo me gusta, pero mire, es bien borrachote, siempre está escuchando al Commander y no sé, Ujú. ¿me explico? Y Sí, la sí, verdad es sí. que dice Franco Escamilla, no sé si lo han escuchado, ¿no? Que traen el letrero así en la frente de embarázame y abandóname. Entonces, a veces ese tipo de cositas podemos trabajar entre... se están riendo los chavos, ¿verdad? Algo saben. Ok, muy Sí, bien, y de profe. hecho esos son los aspectos que vemos en sexualidad, ¿eh? En sexualidad no es nada más el acto sexual, esa es una pequeña parte de lo que es la sexualidad. El por qué eliges siempre al chavo que te trata mal, el por qué eliges al que te pone el cuerno, eso es sexualidad, entender por qué tomo esas decisiones. Ujú. ¿Sí? Bien, ¿otra Profe, pregunta? una duda. Sí. Bueno, en ocasiones sabemos que nosotros no tenemos a lo mejor algún problema o alguna depresión o un trastorno, pero convivimos con personas cercanas que sí lo tienen. En ese caso, ¿también nos afecta a nosotros y también podríamos ir al psicólogo o cómo? Sí, sí te puede afectar. De hecho, es bastante, las emociones, así como la gripa y el COVID, se contagian, ¿eh? Dime si no, llegas con una persona negativa y de rato ya estás de malas. Y dime si no llegas con esa persona que siempre está alegre y te contagias. Bueno, pues no es diferente en una depresión. Vivir, por ejemplo, con alguien con adicciones es complicadísimo. Es decir, cuando una persona en la familia tiene una adicción, dos se van a deprimir. ¿Por qué? Porque es complicadísimo poder tratar con eso. Entonces, sí. Y en ocasiones también, digo, yo no puedo atender a tu familiar, pero, bueno, sí puedo, pero cobrándole, ¿verdad? Pero, no puedo atenderlo así, pero sí decirte a ti cómo tratarlo. Porque, por ejemplo, en ocasiones no sabemos cómo tratar a un adicto. Y muchas veces el adicto lo hace la familia. A mí me ha tocado en adicciones, que tengo como bastante experiencia en eso, tratar a personas donde no sé, ves al alcohólico así tirado en el piso todo mal y la señora, digo, yo entiendo el cariño de madre, bueno, no lo puedo entender completamente, pero me lo imagino, y lo ves que le lleva la caguamita. Entonces dices, pues, ¿cuándo va a dejar de consumir si en la propia familia le están procurando eso, ¿no? Y yo sé que la señora lo hace porque no se le muera, por muchas razones, pero no sé si me explico que es un amor que ahoga y que puede generar adicciones. ¿Sí? Entonces, en ocasiones también es la pauta de decirte cómo tratar con ciertas personas para que no te ahogue a ti en el intento. Ok, gracias. Para servirte. Preguntas. Yo ahorita, ligado a la pregunta de Alexa, si yo quisiera tomar psicoterapia, ¿cómo lo hago? En el teléfono que te dejé ahí está mi número, me puedes mandar un WhatsApp y ya te agendo en base a la hora que se pueda. O sea, que sea más cómodo para ti y que tengamos espacio. Entonces puede ser directamente conmigo Ok, gracias. para servirte. Chicas, pregunten. Pregunten ahora o callen para siempre. ¿No? Ok. Bueno, eso sería básicamente así a muy grande rasgos lo que hacemos en el departamento. En ocasiones igual van a tener que venir porque a veces por ejemplo, cuando las becas de movilidad nos piden una evaluación, ¿no? Entonces, en ocasiones igual van a venir por esa situación. Ahí en ocasiones hemos detectado, pues, que puedes andar un poco triste o alguna situación y en ocasiones a partir de ahí empiezan a venir. Como les decía, la psicoeducación tiene que ver con eso. A veces yo siento que lo que pasa conmigo es normal cuando en realidad no lo es. Entonces a veces conviene platicar con un especialista como para que me ayude a saber si lo que yo vivo es normal o no. ¿Por qué? Fíjate, hay una estadística súper interesante en salud mental que dice que una persona para que pida ayuda profesional tiene que sufrir la depresión 17 años. Esa es la media. Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Que nos acostumbramos a estar deprimidos.
que nos acostumbramos y peor, porque nos baja la autoestima. Es decir, una persona deprimida normalmente tiene baja autoestima, se percibe floja, se percibe tonta, se percibe que no puede hacer un chorro de cosas, cuando en realidad es depresión. Te digo, muchas veces que estás deprimido, no es que no quieras levantarte, es que no puedes, no tienes la energía. Entonces, tu cerebro, en el afán de protegerte, pues busca economizar la mayor energía posible, ¿sí? Pero no es así. La verdad es que necesitas un poco más de actividad y en ocasiones por eso se necesita un medicamento que te produzca neurotransmisores que tienen que ver con regular ese estado de ánimo. ¿Sale? Bien, bueno, pues tienen mis datos, saben dónde vivo, acá en el edificio B. Entonces, cuando se les ofrezca, pueden llegar. Normalmente, bueno, casi siempre tenemos así como que gente. Entonces, yo te recomiendo más que hagas una cita por WhatsApp, o que vengas con mi asistente para hacer una cita cuando ya sea presencial, ¿verdad? Pero ahorita estamos atendiendo. La verdad es que todo el confinamiento hemos seguido atendiendo al alumnado. Lo hacemos vía Zoom, lo hacemos vía Google Meet, lo hacemos vía FaceTime, lo hacemos por diferentes medios, en ocasiones hasta chateando, por decirlo así, ¿no? Cuando hay alguna emergencia. Entonces, estamos para servirles, lo hacemos con el mayor gusto del mundo. Difícilmente los vamos a recibir aquí con una mala cara, al contrario. Entonces, sientan la confianza de poder asistir. Y recuerden, es confidencial. Lo hemos hablado muchísimas veces, muchos años. El rector es una persona que apoya mucho la atención a los jóvenes. Entonces, siempre nos pide poder atenderlos de la mejor manera. Por eso establecimos convenios de colaboración. Por eso tenemos diferentes formas de atenderlos. Y es confidencial. El mismo rector lo dice. No tienes que decírmelo ni a mí. Entonces, pues mucho menos a sus maestros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿De acuerdo? Bueno, pues un gusto conocerlos y les deseo el mayor éxito del mundo y si en algún momento quieren asistir con nosotros, pues estoy para servirles, yo y mi asistente. ¿Sale? Gracias. Gracias. Hasta luego. Que va muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Adiós, profe. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias, profe. Nos vemos. Para servirles, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.